Muy buenas, en este video vamos a conocer un poco más de Guyana. Y digo un poco más porque ya hace un tiempo yo hice un video con los lugares más importantes, más destacados de Guyana, principalmente en la capital Georgetown, pero en este video quiero ir un poquito más de allá y no mostrar lo típico que muestran todos, más allá de solo su capital. Por ponerles un ejemplo, en este momento estamos del lado de Berbice, que ese es como el nombre de una sección, por así decirlo, que solía ser una colonia holandesa. En realidad las tres partes de Guyana solían ser alguna vez colonias holandesas. Está Berbice, Demerara también, que es en parte, por ejemplo, donde está la capital, donde está Georgetown, y con un asterisco vamos a poner el Essequibo, que bueno, ya en este canal conocemos bastante bien el Essequibo, ¿no? Así que nada, sin más, acompáñame y comencemos. Esta aventura comienza saliendo de la capital de Guyana y pasando por casas muy bellas y también por lugares bastante verdes, bastante hermosos, con una fauna abundante, como tiende a ser en la mayor parte de este país, para poder llegar al condado de Berbice. Un condado con muchas cosas interesantes como su playa 63 Beach en inglés. Me dicen por aquí que esta es la playa más popular en Guyana y en temporada tiende a llenarse por demás. Algo que llama mucho la atención de la playa, además de que hay vacas, ¿sí? Vacas, es el color del agua, y es que a pesar de aquí tener el océano Atlántico enfrente, tiene varios ríos de este color bastante cerca, pero eso no evita que la gente venga a disfrutar. Me recuerda mucho a otra playa que fuimos en otro video, pero del lado del Essequibo. Algo realmente malo que no me gustó es la cantidad de residuos de basura que podemos ver en esta playa. La parte buena es que también vemos algunas construcciones, y es que se están haciendo esfuerzos por hacer este lugar mucho más turístico y mucho más bonito también. Pero por lo pronto nos despedimos y en la vía nos encontramos con este lugar de comida, claro, muy tradicional guyanesa, y tenemos que probar. Comenzando por este white pudding, que está hecho con arroz, sangre de carne de vaca, entre no sé, otras cosas más, en esta forma de chorizo que estaba bastante curioso. Estos polaris bien fritos, que bueno, esto ya es bastante tradicional y en otros videos se los he mostrado también. Muy sabroso, a mí esto sí me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta bastante también y que no puede faltar en Guyana cuando vienes por acá es un buen curry, un guiso de curry, y en este caso un dal puri, que es una especie de pita rellena de arvejas, muy tradicional. Y para pasar toda esta bebida, que es como una merengada con banana, maní, frutos rojos, entre otras cosas, que está muy sabrosa. Seguimos nuestro camino adentrándonos mucho más en lo que es este condado de Berbice, que por cierto, aquí este ladito verde que vemos por ahí ya es Surinam. O sea, solo cruzando este río ya llegas a otro país. Que por cierto, ahora que lo pienso, del lado de Surinam, en Surinam el idioma principal es el holandés. Aquí en Guyana es el inglés. Al ladito que está Venezuela es el español, y al ladito que está Brasil es el portugués. O sea, qué curioso, ¿eh? Estamos en un sector bastante curioso de Sudamérica. Incluso si seguimos un poquito en la carretera, llegamos a un punto en el que están los ferries y botes que cruzan de Guyana a Surinam, país que también fue conformado alguna vez por colonias holandesas y por eso mantienen el holandés como su idioma. En cambio, en Guyana sus tres colonias tuvieron un destino diferente. Ya por allá en el año 1831 fue que estas tres colonias holandesas pasaron a ser una colonia británica, la Guayana Británica en ese entonces, que después se independizaría y pasaría a ser el país de Guyana. Ya nos íbamos de regreso, pero vimos la sorpresa de que el puente estaba cerrado, y es que este puente se desmonta una parte cuando van a pasar embarcaciones grandes, como en este caso. Por lo que mejor seguimos recorriendo Berbice, más específicamente fuimos a su capital, conocida como Nueva Ámsterdam, donde se notan muchas construcciones, esa influencia holandesa de hace muchos años ya. Y es que se conservan muchas construcciones antiguas de aquella época. Por aquí terminamos en un parquecito aquí en Nueva Ámsterdam. O sea, yo le dije al genio, mira, quiero ir a Ámsterdam, y creo que malinterpretó mi deseo. Terminamos aquí en Nueva Ámsterdam, que vendría siendo la capital de Berbice, aquí en Guyana. Bueno, no camino más para allá porque esa vaca me estaba viendo feo ahorita. Estaba como que en modo ataque, así que bueno, nosotros seguimos viendo las calles
de esta Nueva Ámsterdam, que son bastante curiosas, la verdad. Y así nos despedimos de Nueva Ámsterdam y de Berbice, regresando al condado de Demerara, que es donde les dije que está la capital de Guyana, Georgetown, que también tiene sus cosas interesantes y curiosidades de las cuales no se hablan tanto, como por ejemplo este hermoso parque. Ahora estamos en el Guyana National Park, el Parque Nacional de Guyana, que a ver, este no es un lugar nuevo ni nada así, pero en un video que hice mostrando los lugares más destacados de Georgetown, no les mostré este en específico, que es bastante bonito. Este parque es principalmente para venir a correr, a hacer ejercicio y eso, pero también tiene cositas muy especiales como los animalitos que aquí nos podemos encontrar. Más específicamente en este lago y totalmente libres tenemos una serie de manatíes, una buena cantidad de ellos que viven, hacen vida en este parquecito. Diría que esa es una de las grandes atracciones de este parque, los manatíes. Es la primera vez que veo un manatí, son enormes. Son enormes, pero muy bonitos. Pues. Y así seguimos recorriendo la capital de Guyana viendo qué otras curiosidades nos podemos encontrar por ahí, lo que nos lleva a uno de los lugares más icónicos en la ciudad, el Sigual, que ojo, no es solo esto, son 450 kilómetros a lo largo de la costa, construido originalmente por holandeses y británicos en el siglo XIX. Como les digo, no es solo esto, sino que se extiende bastante por toda la costa de este lado de Guyana que da con el océano Atlántico, toda el agua que vemos por aquí, esto ya es el océano, o sea, esto es una playa. Que a ver, ahorita se ve así, pero en ciertas épocas del año el agua llega hasta por aquí, hasta por estas piedras. Y se dice incluso que en unas pocas décadas, conforme vaya subiendo el nivel del mar, esta ciudad, Georgetown, la capital de Guyana, podría quedar debajo del agua si no se toman las acciones correctas precisamente con este sigual, con esta pared que evita que el agua se meta en la ciudad cuando este sube. Diría que es el principal lugar por aquí para venir y lime, como dicen por aquí, a pasarla bien, a pasar el rato, porque esto en la noche, los fines de semana sobre todo, se llena un montón. Y es que por allá no tan lejos también hay muchos lugares de comida, como podemos ver por aquí también, ¿no? Además que es bastante bonito, sí tiene su estilo, sí tiene lo suyo. Nos despedimos de la capital y del condado de Demerara para ir al otro condado, del Esequibo, que muy interesantemente para ellos, para los guyaneses, el Esequibo comienza desde este punto. Pero este no es el territorio todavía que reclama Venezuela. Ya más adelante se los enseño, pero por ahora vamos adentrándonos a un pueblo muy popular costero llamado Parica, con sus pequeños mercados, supermercados, también con su estación de policía, bueno, lo típico de que podemos ver en un pueblito de estos, eso sí, con un puerto muy importante donde llegan botes, ferries de otros países incluso. Bueno, aquí estamos en Parrica, que es el pueblo costero ya con el río Esequibo. Bueno, aquí ya es el gran río Esequibo, el famoso río Esequibo. Un dato curioso es que aquí en Parrica, en Guyana, ya lo consideran parte del Esequibo, más no es parte del territorio que reclama Venezuela. El territorio que reclama Venezuela está después del río Esequibo. Así que en efecto, aquí comenzaría el territorio 100% legítimo guyanés, o bueno, dependiendo a quién le pregunte. Ya para conocer lo que sería el resto del Esequibo, el territorio que reclama Venezuela, desde aquí nos toca tomar una lancha para conocer distintos pueblos al otro lado del río, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Así que si te ha gustado y te interesa, no olvides suscribirte, darle like a este video y nos vemos en el siguiente.